Vamos a otro tema en la mañana informativa. El oficialismo cuestionó la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Toá, aprobada ayer en la Cámara para el próximo 16 de mayo. Aseguran que se trata de un acto de campaña y un punto político, meramente un punto político. Para hablar del tema, estamos hasta ahora con el diputado y jefe de bancada del PPD, Cristian Tapia. Diputado, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buen día, gusto saludar. A ver, contrastemos también acá, y esto pasa con las interpelaciones, independiente de quién sea o no, digamos, pero es bueno ponerlo en el contexto. Ministra del Interior, Carolina Toá, se va a interpelar. Hablaba hace un segundo solamente con el diputado Undurraga, y él me decía, hay que desdramatizar. Esto es un cuestionario, queremos llegar finalmente a hacer preguntas y tener respuestas con respecto al tema de seguridad. Desde el oficialismo, desde el gobierno, se ve aquí como con tintes electorales, cercano a lo que es la elección. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mira, considerando que la ministra es interpelada cada 15 días, cada vez que va a pedir la prórroga del estado de excepción constitucional. Ahora, pero es diferente cuando está la sesión la sesión a una interpelación propiamente. Es que lo que pasa es que si tú ves toda la acción que ha tenido la derecha cada vez que va la ministra, es una interpelación más allá, inclusive, del estado de excepción constitucional de la zona macrosur. Entonces, cuando yo escuchaba ayer a los parlamentarios de derecha, decía, no, si esto no es con un fin electoral, porque si hubiese sido con fin electoral lo habíamos hecho antes. Para que fuera antes del 7 de mayo. Claro, lo que pasa es que ellos están seguros, y nosotros estamos seguros, que la ministra Toá va a dar respuesta a todo el cuestionario, y lo va a dar bien. Entonces ellos hicieron el punto político antes de ser interpelada, justamente por lo que va a pasar el 7 de mayo. Usted dice que saldrían con más fuerza de la interpelación a la ministra del Interior. Es que la ministra va a salir con mucha más fuerza, la ministra va a salir muy bien posicionada, porque cuando uno ve este documento, que es el cuestionario, que es la base de lo que ellos están... Claro, esos son los argumentos de la interpelación que finalmente se presentan ayer. Exactamente. Entonces aquí, cuando dice, oye, la ministra va poco a la Comisión de Seguridad, bueno, la ministra tiene un tremendo trabajo. O sea, yo escucho a la derecha que dice, la ministra, el gobierno tiene que estar en terreno, la ministra está en terreno. O sea, no puedes tener toda la semana a una ministra en la Cámara dando explicación, porque la Comisión de Seguridad tiene que seguir actuando semana a semana y tiene que seguir analizando los proyectos de ley que ingrese el Ejecutivo o bien la iniciativa desde el Legislativo para poder hacer el mejor de los trabajos. Cuando acá sale otro tema, por ejemplo, el tema de los incendios del sur, que estuvo ausente. Oye, yo tuve la posibilidad de estar una semana acompañé a los bomberos de la región de Atacama y vi desde el presidente con todos los ministros que se entregaron por entero. El presidente de USAID suspendió la vacación, el presidente Gabriel Boric, la ministra estuvo en terreno, estuvo en contacto. Se aplicó la figura no me acuerdo bien el concepto, pero un delegado. Los delegados, o sea, era ministra representando al gobierno central. Exactamente, uno por cada una de las regiones. Por zona de incendio. Sumando a los delegados provinciales, regionales, sumando a los gobernadores, a los equipos, a la Seremía, a la CONAF. Es decir, un trabajo, pero súper positivo, que fue muy bien evaluado por la gente. O sea, es evaluado bien por la gente, pero no es bien evaluado por la derecha, que lógicamente trata de instalar un sesgo político en una situación que es súper compleja si la seguridad es transversal. O sea, cuando yo ayer escuchaba en el punto de prensa que decían que prácticamente la ministra Toá no hacía nada. O sea, se habla de ausentismo. De ausentismo. O sea, ¿ausentismo en qué? Cuando tú ves el trabajo de la ministra, yo he estado en La Moneda, la ministra, no sé, ya a las 6 de la mañana está funcionando desde su casa con entrevistas, porque también los medios de comunicaciones que piden que la ministra, en este caso, el subsecretario Monsalve, entreguen y valoren el trabajo que están haciendo. Ahora, hace un tiempo también se entiende, diputado, por lo menos lo que se dice desde la oposición, yo me rijo a eso, en términos también de una ausencia de una agenda legislativa propia del gobierno con respecto a la seguridad, y más bien el tener que tomar proyectos que vienen de antes o mociones parlamentarias que se presentan por la coyuntura o hechos lamentables que se da, pero bueno, hemos visto en el último tiempo. Es que esas son las contradicciones. La derecha se baja de una mesa de seguridad que venía trabajando para implementar una cartera de proyectos en estos términos, y cuando se baja de esta mesa de seguridad, lógicamente hay una desproporción y una falta... Sí, se baja después de los indultos. De los indultos, pero claro, porque, mira, si cada trabajo va en su camino. Cuando se presenta esta agenda, que es consensuada con el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, y con el presidente del Senado... En ese entonces, el hoy ministro Álvaro Elizalde. No. José Antonio Coloma. Juan Antonio Coloma. Que representa, ¿a quién? A la derecha. Sí. Son 31 proyectos.
Entonces está representada la derecha política y el oficialismo. Entonces, y ellos dicen, no, que esta no es una agenda válida. Entonces yo lo que pregunto, porque mira, es una agenda. Todos estos proyectos, esta iniciativa de proyectos, pasan también por la comisión. Y la Comisión de Seguridad o bien otra comisión que podrían llegar cuando se necesiten recursos, a la Comisión de Hacienda, puede llegar a la Constitución, Hacienda o Comisiones Unidas en claro, algún minuto. también está la derecha. O sea, los 31 proyectos no es una dictadura. No es lo que dice el gobierno, mira, aquí están los 31 proyectos, la derecha y la izquierda lo aprueban. No, esto tiene que ir a discusión. Y cuando tú en esas comisiones, porque la comisión, si bien es cierto, por normativa funciona una vez a la semana, pero tú si quieres hacerla funcionar 2, 3 veces a la semana y hay preocupación, es el momento de discutir. O sea, esta es una democracia. El Parlamento es un ente del Estado, pero también un ente democrático donde se reciben las opiniones de todos los sectores. Entonces, cuando tú dices, o cuando la derecha dice, los 31 proyectos nosotros no somos partícipes, bueno, discutámoslo y saquemos el mejor producto porque la gente necesita de que nosotros actuemos para ello. Si el tema de la seguridad, cuando tú ves un asalto, cuando tú ves este furgón que ha atacado, en Cañete, sí. Claro, yo creo que ahí van hijos de gente que piensa como la derecha o piensa como la izquierda o como el centro. O sea, el tema de seguridad e inseguridad no tiene color político. No tiene color político. Y principalmente porque los delincuentes les da lo mismo si es de derecha o izquierda. Da lo mismo. Da lo mismo. Entonces, cuando tú escuchas toda esta Pero finalmente, situación... es que eso quiero llevarlo, diputado, porque desde afuera, desde uno, y entendiendo que la política es necesaria para abordar la política pública enfocada a seguridad, porque uno dice, bueno, la seguridad no ve no ve colores, pero finalmente es en el Congreso donde se puede hacer un aporte, desde la vía legislativa, también vía administrativa, y podemos ahondar en eso. Pero cuando uno ve interpelaciones, que es una herramienta que Correcto, válida, por supuesto, y se habla de cuestionarios, desde el otro lado se dice siempre es una oportunidad para que la ministra en este caso pueda exponer y finalmente salir fortalecida. Pero terminamos con una pelea política aquí, po. Desde oficialismo a oposición, que insisto, es ineludible, inevitable, pero cuando se habla de seguridad, uno piensa que podría entrampar una serie de acuerdos, una mirada bastante más de país. Pero mira, yo doy un solo tema. Vamos. Cuando la derecha dice, bueno, nosotros nos sentamos a conversar sobre los 31 proyectos, pero que saquen el royalty de la agenda. Claro, o sea, es como una negociación con otros temas. Pero ¿por qué tiene que negociar? O sea, ¿a quién defiende realmente la derecha? Eso es lo que yo quiero saber y que ellos se desenmascaren, porque un royalty a la minería es lo que Chile necesita. Y cuando tú tienes un royalty, que es la extracción en el fondo, aquí yo creo que hay un elemento también que se confunde, porque para mí el concepto de royalty no es una tasa impositiva, no es un impuesto. Es la extracción del mineral que de todos los chilenos y que tiene que pagar una regalía y que Chile es uno de los pocos países que no la tiene. ¿A través de un impuesto? Es que el tema del impuesto, para mí, y yo bajo mi punto de vista, yo trabajé 20 años en la minería. No, pues yo lo sé. Entonces, el concepto de royalty es por la extracción de mineral. Entonces, claro, cuando la derecha dice se le está subiendo la tasa impositiva, no es la tasa impositiva, sí, el proyecto va con ese tilde. Pero a lo que voy el tema de fondo. Yo lo entiendo. ¿Por qué condicionan un proyecto de royalty que va a beneficiar a todos los chilenos y chilenas? Y esos recursos del royalty también van a servir para seguridad. ¿Por qué? Porque van a ir recursos directamente a las comunas del país, a las comunas mineras en una proporción mayor, sí, y a los gobiernos regionales. Y también ahí hay cartera de proyectos de seguridad. Entonces, ¿por qué tienen que condicionar una cosa con la otra? Podemos caminar por la seguridad, podemos caminar por el tema tributario, por la riqueza minera, porque al final nos lleva todo. Se puede caminar y mascar chicle. Entonces, ¿por qué se condiciona? Y eso es lo que de alguna manera a nosotros nos molesta. Quiero ir a otro punto de este documento de Chile Vamos, que son 12 puntos donde se critica la gestión del Ministerio del Interior y la ministra. Yo no entendería que van a ser parte de la interpelación, porque lo están dando ahí, digamos, como una anti-interpelación, si podríamos decirlo así. La situación migratoria, recrudecimiento de la crisis migratoria y falta de control en frontera. ¿Cómo abordar esto también desde la mirada crítica que está haciendo la oposición? Mire, yo creo que se ha avanzado. Nosotros aprobamos un proyecto de infraestructura crítica y donde el gobierno, también el presidente, tuvo la facultad de poner militares en la frontera del norte principalmente. ¿Y un cambio de visión del gobierno ahí desde el inicio? Claro, de todas maneras. También con el estado de excepción, si lo queremos extrapolar también. Bueno, nosotros que somos del norte, de un principio le pedimos a la ministra, al presidente, al gobierno, que debemos estar con los militares en la cordillera, en la frontera, en todo el sector nuestro, principalmente el norte. ¿Y por qué?
Porque aquí tenemos que sacarlo de el tema de que los militares del 73, los militares de ahora no son del 73. Y los militares son la Fuerza Armada nuestra, del país, del Estado. ¿Ustedes no tienen complejos con ese tema? No, no tenemos ningún complejo. Y ha dado resultados, porque ha bajado el ingreso a nuestro país de gente que viene de afuera en forma ilegal. Si aquí lo que se está controlando es la ilegalidad. Porque cuando alguien pasa por un paso no habilitado, es porque no está pasando en las condiciones que el país necesita. Si las personas que han entrado a Chile y pasan con su documento y pasan por la forma que corresponde, no hay ningún problema. Claro, y que finalmente, y también poniéndolo en la mesa del análisis, diputado, me imagino que está de acuerdo conmigo, la migración irregular es un factor que genera inseguridad, no el todo, porque finalmente estamos metiendo a todas las personas que llegan de manera irregular a Chile dentro de una bolsa, por ejemplo, de banda organizada. No, pero efectivamente, especialmente en el norte, como me han comentado muchos vecinos y también autoridades, tiene un factor relevante en términos de la inseguridad ese punto. De todas maneras, o sea eso es, el ingreso eso ya del no es tren de discutible. Aragua, que está en el norte, lo que ha pasado... O sea, no identificar y no saber quién es quién. Exactamente, o sea, primero tenemos que tener la posibilidad de poder identificarlo y por eso que tenemos que trabajar en estos proyectos de ley. Segundo, yo creo que el Ejecutivo ha actuado de la mejor manera, de una manera concordante con lo que Chile necesita, porque aquí volvemos a... Ahora, muchas veces se pide estado de excepción en el norte. Sí, se ha pedido estado de excepción. Mira, nosotros en principio estamos pidiendo el estado de excepción en la zona macronorte, pero con esta resolución y con la facultad que tuvo el presidente de poder tener los militares y que Carabineros volviera, gran parte de los Carabineros volviera a la ciudad donde deben estar y en terreno, porque acá dentro también de la apelación y dentro de lo que dice la derecha, prácticamente dice que los Carabineros tienen que hacer trabajo administrativo. No, si los Carabineros tienen que estar en terreno. El gobierno está presentando proyectos para que ojalá aquellos Carabineros que están ya en retiro puedan volver a hacer un trabajo administrativo, se puedan reintegrar a un trabajo administrativo, e inclusive nosotros presentamos un proyecto de ley de la bancada PPD Independiente donde podamos fortalecer a los juzgados de policía local y de ahí también poder tener todo este trámite administrativo que muchas veces lo hacen los carabineros y que en definitiva yo creo que perdemos un capital humano muy importante. Ya que toma ese tema, diputado Tapia, lo llevo al Plan Calle Sin Violencia. De hecho, hay una preocupación de parte de alcaldes y alcaldesas que lo han estado transmitiendo desde que se conoció el adelantar este plan sobre ese punto. Claro, aquí no podemos levantar una piedra y sacar 5 carabineros. Hay un tema también en términos de las nuevas postulaciones que se están haciendo en carabineros, que de hecho hoy está de aniversario, 96 años. En ese punto, algunos están preocupados con respecto a si va a haber una reasignación de funcionarios policiales, Carabineros PDI también, en términos de ir apoyando a esta intervención a las comunas que están. Yo me imagino que en la interpelación también va a estar esa pregunta, esa inquietud por parte de los parlamentarios. ¿Cómo lo ve usted? Porque tampoco ha habido una claridad, y hay que ser súper concreto en eso, desde el Ministerio del Interior con respecto a que se descarta una reasignación de funcionarios policiales para llevarlo a comunas en calles sin violencia. Mire, yo creo que, y lo hemos estado analizando junto con el gobierno y dentro de nuestra bancada también, y aquí hay el diputado Jaime Araya, que es la persona y el diputado que nosotros tenemos en la Comisión de Seguridad, lo hemos analizado, día a día lo analizamos, y este proyecto es muy bueno, pero claro, cuando tú dices, y vamos a ir un poco al matiz de esto, porque 42 comunas que entran a calle sin violencia, claro, son 345 comunas en el país, y yo en la región de Atacama quisiera que las 9 comunas estuvieran en calle sin violencia. No hay alcalde que no gustaría estar dentro del plan. No hay alcalde, ni parlamentario, ni ciudadanía. Ciudadanía. Pero claro, todo esto tiene que ir paulatino. Más que no le gustaría, en realidad es por la necesidad de estar. Por la necesidad, justamente. O sea, nos gustaría por la necesidad ojalá no tener que aplicar procesos de seguridad, claro. Pero yo creo que este es una tremenda herramienta. Yo creo que este es un muy buen trabajo. Entonces, cuando tú tienes policías que con 20, 25 años se acogen al retiro y a veces ya con 50 años están fuera de la institución, yo creo que estamos perdiendo un capital humano importante. Tenemos que recuperar ese capital humano y yo creo que esa es la resignación que el gobierno le está dando el matiz a las 42 comunas. Ahora, esto no significa que el gobierno se va a preocupar solamente de las 42 comunas. No, el gobierno se está preocupando, en eso ha sido claro, la cantidad, Nicolás, de recursos que el gobierno está destinando a las comunas, a las 345 comunas, yo creo que es 3 veces más de lo de un año normal. Yo fui alcalde de Vallenar por 12 años. Yo le decía en la reunión, la semana pasada, en esta reunión que tuvimos en Cerro Castillo con el presidente de los partidos políticos, que me da ganas de volver a ser alcalde con esta cantidad de recursos que están instalando. Lo importante es que ahora los municipios
puedan trabajar rápidamente en proyectos, porque imagínate que en la Subsecretaría de Prevención del Delito, años atrás, y yo creo que inclusive hasta el año pasado, había que postular a proyectos. Sí. El día de hoy son asignaciones directas. O sea, los municipios presentan proyectos, viene lógicamente un reglamento y cumplen con esas condiciones, el análisis completo, y le van a entregar inmediatamente esos recursos. La recuperación de espacios públicos, porque en el tema de seguridad, no solamente fortalecer a las policías, que me parece súper bien, o sea, las policías, con esta ley Naín Retamal, viene el fortalecimiento a las policías, que es muy importante, tenemos que dotarlo con tecnología, con dron. O sea, cuando está el último asesinato de Palma, del carabinero Palma, suboficial Palma, a lo mejor en ese momento, si esa comisaría hubiese tenido un dron, acompaña a este operativo y ven de quién se trata el vehículo, si el vehículo se escapa lo pueden seguir a través del dron, piden más refuerzo policial. O sea, hay una tecnología que tiene que ir acompañada con toda esta política de seguridad, incluyendo lo que significa estas 42 comunas de Calle Simblencia. Diputado Cristian Tapia, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, saludar a toda la gente y en este día tan especial, 96 años de aniversario de Carabineros, el abrazo, el saludo, tienen el respaldo del Parlamento y no como lo que también expresa la derecha, tiene el respaldo también del Frente Amplio y tiene el respaldo del Partido Comunista, porque se ha visto en la votación, pueden haber matices que cada una de las colectividades pueda impulsar o pueda poner en la mesa, pero lo importante es que todas las colectividades políticas, y aquí yo llamo a todas las fuerzas políticas que no dividamos, que no separemos, que no nos aprovechemos del tema de la seguridad para segmentar que un parlamentario, porque piensa diferente, o sea, las opiniones son válidas, pero lo importante es que todos estamos trabajando con el fin, y especialmente la ministra Carolina Toá. Muchísimas gracias, diputado. Muchas Buen día, gracias. que esté bien. Gracias.